primera invitada del día de hoy, Daniela Jaled, referente de Patria Grande. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, todo bien a pesar del clima y la situación social, la situación económica y demás. Vamos a decir que bien. Eh, Vamos festejando el Día del Amigo hoy, Así es. pero bueno, ¿vos cómo estás? Bien, también en lo que se puede decir bien, pensando en esto, ¿no? Como en seguir haciendo acciones, justamente vos mencionabas la situación económica, política. Charlábamos antes de estar al aire por ahí un poco de presentación. Nosotros somos un espacio político, Sí. pero que cree que el territorio y el trabajo en el territorio es algo muy necesario. Entonces, muchas veces también nos van a estar viendo realizando acciones sociales y en articulación con otras organizaciones. Y bueno, siempre ampliando también espacios políticos de derechos humanos, sindicales, siempre que se pueda organizar en diferentes espacios y que eso sirva para la comunidad, creemos que es importante. De hecho, ahora un poco lo que nos está llevando mucha cabeza y mucho cuerpo es poder dar una mano con las personas en situación de calle, ¿no? Sí. Que está bastante complicado. Nosotros el año pasado, en diciembre, realizamos un relevamiento de personas en situación de calle. Por supuesto que existe una metodología y un criterio, ¿no? Para hacer ese relevamiento, porque es bastante difícil. De hecho, creemos que en diciembre ya había mucho más de 185 personas en situación de calle. Solo en San Salvador de Solo Jujuy. en San Salvador de Jujuy. Muchísimo. Invito a la audiencia y a vos también. Hay una página que se llama Renacalle, en donde ahí se subió el informe de todos los lugares en donde se realizaron los relevamientos. Renacalle. Renacalle. ¿Tiene que ver con el Renaper? Es parecido, o sea, viene en la misma dinámica, Sí. ¿no? Del RENAVAP, del RENACEPA, que son todos registros, Sí. porque un poco veníamos, al menos desde nuestro espacio, discutiendo que generalmente las políticas que se piensan en una oficina, después cuando vas a aplicar lo que planificaste al territorio, dista mucho de las necesidades reales del territorio. Entonces, poder pensar en un registro, por ejemplo, lo mismo fue el Registro Nacional de Barrios Populares, en donde se asentó específicamente cuál era la demanda. Seguramente faltan barrios populares para relevar. Cada barrio popular tiene particularidades, pero que en general, justamente con este registro, logramos darnos cuenta de que más de 5.000 barrios del país no tenían los servicios básicos, ¿no? Y estaban en una condición de precarización de vivienda muy alto. Entonces, a partir de ese registro, se pudo avanzar con las políticas públicas para los barrios populares, como se realizaron instalaciones eléctricas, de cloacas, de agua. Después también estuvo, que fue muy conocido, el programa Mi Pieza. Sí. Eh, y bueno, y el Renacalle un poco viene en la misma sintonía, ¿no? Lo mismo también con el registro de comedores y merenderos que hoy en día está muy criticado, ¿no? No sé si criticado en sí el registro, pero toda esta línea que tiene el gobierno de decir, bueno, si esto no venía funcionando bien, entonces lo eliminamos, ¿no? En términos de la política nacional que tenemos en estos momentos. De hecho, seguimos peleando. Nuestro referente nacional, Juan Grabois, ha iniciado una denuncia a la ministra Petovelo para que entregue los alimentos que tienen encanutados ahí en Buenos Aires y Tucumán. Sí. Y que si bien han logrado sacar un poco,
el ministerio y la ministra como si fuese una cuestión de disputa de poder y en realidad tiene que ver con que la gente se está cagando de hambre, ¿no? Sí. Y realmente no podemos creer la crueldad con la que se manejan estas cosas porque estamos en una crisis muy grave alimentaria, con una crisis social, política, económica, y la verdad que jugar con los alimentos de la gente es algo que es cruel, ¿no? Que es realmente algo que, no sé, privar a alguien de la comida es bastante feo. Sí, estamos, bueno, no solamente, ¿no? La, la crisis va, por lo menos para mí, como una crisis general, porque también se ha planteado una crisis energética total y ahí la gente no tiene no solamente acceso a la alimentación y tampoco tiene acceso a la electricidad, al gas, los que tienen gas corriente, ¿no? Poder calentarse un poco en su casa, por más precaria que sea. Y eso también, digamos, se suma a la gente que sufre no tener dónde vivir. Hay gente que tiene dónde vivir, pero también pasa frío, pasa hambre, por esta cuestión de no tener luz o no tener gas, Tal o no cual. poder pagarlo. Y para mí, o para nosotros, esa parte fue muy importante en los espacios sociocomunitarios, sobre todo, y esta cuestión de que ya no brindan los alimentos. La provincia también pasa un poco lo mismo, que si no sos de su color de partido político, no te entrega mercadería, Sí. ¿no? Entonces, tener que hacer todos los años gestiones para que te den un poco de mercadería, porque la verdad es que es muy valorable todas aquellas compañeras, que sobre todo son mujeres, que están al frente de los comedores Sí. y de los merenderos sin que se les reconozca ese trabajo, porque es muy difícil sostener una olla popular. No es fácil cocinarle a 100, a 200 personas. Y ver que viene un pibito, una pibita y le tenés que decir que no tenés más para dar o que no vas a abrir hoy porque no tenés la mercadería, realmente es duro. Sí, es verdad que el hambre no lo inventó este gobierno, ni tampoco el de Alberto Fernández, ni el de Macri, pero el tema es que cada vez está creciendo más Tal la cual. pobreza. Y por lo menos en los gobiernos, es mi opinión, ¿no? Y la que tiene este programa, tanto los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner como el de Alberto Fernández con todas sus falencias, siempre han entregado alimentos a los comedores de todo el país. Y esto era más allá de cualquier bandera política, ¿no? De hecho, no solo porque bueno, fue como todo un proceso de construcción, nuestro espacio es una maduración política de las agrupaciones sociales, creemos nosotros, que venimos del 2001, ¿no? Y ese proceso nos llevó a ir construyendo también el RENAVAP, que es la cuestión de los barrios populares, y que de hecho se pudo aplicar esa política pública de barrios populares en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? En donde, como comentaba hace rato, se realizó, bueno, diferentes tipos de obras como estas de los servicios que vos mencionabas, ¿no? Y además también podemos ver en los números, porque también tenemos que tener en cuenta que el gobierno de Alberto Fernández sufrió la pandemia, digo, Sí, sí. como vos decís, ¿no? Sin dejar de pensar que seguramente en el gobierno se han tenido errores. También se han hecho un montón de cosas, ha habido sequía también en esa misma época, ¿no? Empezó la guerra de Rusia con Ucrania, Ucrania, que exacto, influyó en todo el mundo. pero por supuesto. O sea, Y no somos ajenos, y no son entonces, excusas, como pueda decir el PRO o la Libertad Avanza. no, tal cual. De hecho, también si podemos ver los números, en el último gobierno de Cristina también hubo una gran disminución de las asistencias sociales y hubo mucha más generación de trabajo genuino, ¿no? Sí. Yo una de las cosas que creo que no se supo lograr en los últimos tiempos es
o que se acrecentó es la precarización laboral, ¿no? Obviamente, bueno, estaban como todas estas situaciones, pero si pensamos en números también, Milei, por ejemplo, en 6 meses aumentó la pobreza en lo que lo hizo Macri y Alberto juntos en 8 años, ¿no? Exacto. Entonces es una crisis que realmente no sabes de dónde vas a sacar manos, porque acá en Argentina parece que no te podés aburrir porque todos los días pasa algo. Charlábamos con unos compañeros y decíamos, no sé, estos 6 meses parecen ya como 4 años de todas las discusiones y las cuestiones que se vinieron realizando con el DNU, con la ley de bases, que la verdad fue muy triste saber que se iba a aprobar todo eso. Haciendo un poquito de historia, Daniela, ¿cuánto hace que militas vos? Uy, tengo un proceso raro de militancia. Al principio, dentro del marco de la facultad, yo hacía trabajo social dentro de espacios sociocomunitarios. ¿Estudiaste aquí en Jujuy? Estudié un poco aquí, después tuve la oportunidad de vivir 3 años en Córdoba y estudiar ahí. Sí. Finalmente cambié también de carrera y ahora estoy terminando Ciencias de la Educación. Y en Córdoba tuve la oportunidad de organizar un espacio de la FUA que brindaba atención a distintos barrios de Córdoba. Cuando me volví, más o menos en el 2016, empecé a dar una mano con espacios sociocomunitarios de aquí, después de la situación que había atravesado la Tupac Amaru, de desmantelamiento. Sí. Y de que algunas compañeras que tenían ganas de seguir militando u organizándose para dar una mano en sus barrios, me acerqué a algunas vecinas del barrio San José. Y después me sumé ya a una organización social en el fines del 2018 y desde ahí ya milito el Frente Patria Grande. ¿Sos peronista? Y uno se descubre peronista, ¿no? Uno no sabe que es peronista hasta que es peronista. No, te pregunto, ¿vos crees que hay alguna diferencia entre ser peronista y kirchnerista? No, yo creo que hay una diversidad tan amplia hoy en día de caracterización de ideologías, Sí. que creo que pueden haber mínimas diferencias seguramente, como lo es el socialismo. Yo tengo una formación en socialismo también. Sí. He leído a Perón, a Eva, a John Cook, pero más de la línea de izquierda, se podría decir, del peronismo, porque también está como esta discusión de si sos peronista de derecha o peronista de izquierda. El movimiento es tan amplio que... Claro, entonces, y leyendo la doctrina incluso, pensando en que el peronismo siempre fue la tercera opción en términos de ser superadora, de ir más allá y de apostar por un proyecto político, ¿no? Es un debate realmente amplio porque hay compañeros y compañeras, no sé, pienso en la votación del RIGI y lo polémico que fue la votación de Carolina. Estamos hablando de la senadora Carolina Moisés, que votó a favor del RIGI junto a otros 2 senadores del norte, claro. Tucumán y Catamarca. Exacto. En donde, nada, a nuestra postura, por ejemplo, nosotras creemos que eso es vender los recursos naturales, avalar todo lo que pasó el año pasado en Jujuy, sí, ¿no? Con la reforma inconstitucional de Gerardo Morales. Y bueno, y no sé si ahí a uno le generan contradicciones, porque uno dice como, si supuestamente sos peronista y decís que estás a favor del pueblo y estás votando una ley que no ayuda al pueblo, básicamente, sino a las multinacionales que van a venir a saquearnos los recursos y a llevárselos y no van a dejar ni un peso, porque creo que, si mal, la última vez que había leído, porque ya tantas modificaciones tuvo esa ley. Claro, sí.
que solo los primeros entre 2 y 4 años iba a quedar algo de ganancia, eso no va a ser en dólares, no sé de dónde el Estado Nacional piensa sacar los dólares para pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional, de la cual también nosotros estuvimos en contra, porque creemos que el peronismo es soberanía y esas decisiones realmente no tienen que ver con la soberanía del país ni de la provincia. Sí, sí, casualmente, hablando de Eva Perón y del Día del Amigo, ¿no? Encontré una frase de Eva que decía: desde aquellos días desconfié de los amigos encumbrados y de los hombres de honor, y me aferré ciegamente a los hombres y mujeres humildes de mi pueblo, que sin tanto honor, sin tantos títulos ni privilegios, saben jugarse la vida por un hombre, por una causa, por un ideal, ¿no? Y me, me repercute, ¿no? en esta cuestión del peronismo a nivel nacional, pero bueno, más aquí en Jujuy. Es difícil, ¿eh? ¿Y cuál es tu visión hoy del peronismo local, del PJ, de las internas? ¿Sí? Bueno, el peronismo, desde que lo tomó Rubén Rivarola como presidente, favoreció, por supuesto, a sus propios negocios porque Rivarola es un empresario. De hecho, es uno de los empresarios más grandes de Jujuy, digamos, ¿no? De la provincia. Y bueno, también lo decía Eva, ¿no? Que cuando un empresario toma el poder, él va a seguir siendo empresario, esa persona. Y claramente fue así. Y no solo convirtió al PJ en una herramienta empresarial para hacer sus negocios, sino que además supo cómo trabajar, porque también es mucho más fácil con un caudal económico poder realizar actividades. Eh, Pienso porque nosotros por ahí no tenemos financiamiento de nadie, somos compañeros y compañeras militantes que nos vamos creando nuestra propia herramienta, y tener una estructura como el Partido Justicialista, tan histórico, y que tiene diferentes alas de donde pueda apoyarse, sobre todo un lugar también, ¿no? En esto del espacio, poder realizar actividades o hacer acciones, ya sea en el Partido Justicialista o en el barrio, ¿no? Y eso claramente no ha sucedido, se usó para funcionar el Partido Justicialista como una herramienta más para generar los negocios. De hecho, logró hasta el día de hoy seguir siendo, ¿no?, el presidente del bloque del Partido Justicialista de Jujuy, Sí. que a mí me parece una cosa muy loca, porque hemos participado, por ejemplo, en instancias de elecciones por fuera del PJ, y eso no ha funcionado. No. Y yo creo que en estas instancias, hoy en día, después de toda la intervención, incluso yo pensaba que, bueno, antes de ¿Vos crees que la intervención, digo, más allá de por qué todos sabemos, ¿no? Por qué surgió este pedido de intervención, pero vos crees que fue positivo? Y yo creo que fue positivo porque era una forma de sacar a este tipo del poder, porque él era el presidente, entonces no permitía que todas las personas que habían sido echadas del partido puedan volver a anotarse. Entonces, ¿cómo ibas a hacer para jugar internamente? Ahora, haciendo un poquito de historia, ¿no? El PJ antes estaba presidido por Carlos Saquín, que era el vicegobernador de Gerardo Morales, ¿no? Y estaba, digamos, de alguna manera, y de paso hacemos un poco de memoria, en el Frente Renovador, que en ese momento y siempre su líder era Sergio Massa. Ahora bien, cuando Rubén Rivarola toma el PJ y se hace cargo, ¿no crees que ese paso fue positivo para que haya una unión
digamos, del peronismo que no fue finalmente aprovechada por Y varios sectores. ¿No? sí, pero en el medio las decisiones de Rivarola terminaron fracturando todos los espacios, en los que ahora tenemos un montón de espacios Un del montón. peronismo, ¿no? Que todos dicen, bueno, yo me junto con este, pero no me junto con este. Ah, no, yo me junto con este, pero no me junto con este. Entonces, yo creo que el año que viene son las elecciones. Ya, ya están. Claro, entonces me parece que sí hay que ir trabajando fuertemente la unidad, que tenemos que dejar de pensar en si nos discutimos una interna o la otra, que por supuesto son importantes. De hecho, nosotros, nuestro espacio es diverso, ¿no? Es del sector nacional y popular, por decirlo, ¿no? El sector Patria Grande, acá en Jujuy, para que los oyentes conozcan, además de Daniela Jaled, eh, ¿qué otro dirigente tiene? Yo sé que muchos, ¿no? Vos me vas a decir muchos, pero digo, ¿algún otro referente que te acompaña? Sí, un montón de compañeros y compañeras. Tenemos un espacio de conversación, de diálogo constante de política, en donde está Juan Ángelo, Dana Ponte, Malca Mercado, Hilda. Un saludo especial para mi amigo Juan Ángel, en el Día del Para Amigo. después Enriqueta, Sonia, que son compañeras también de San Pedro. Sí. Y fuimos de a poco, desde nuestros espacios organizados como organizaciones sociales, Han crecido bastante. construyendo un solo espacio, que es ahora Patria Grande. De hecho, estamos en el proceso de armar el partido, porque nosotros, como te decía, no somos parte del PJ, pero Claro. sí somos parte del campo nacional y popular. Exacto. ¿Cómo? Esto es ya casi una pregunta personal, ¿no? Pero digo, personal y también a nivel general del espacio. Ustedes seguramente, obviamente votaron en la interna por Juan Grabois y después tuvieron que hacerlo por Sergio Massa. ¿Todos lo hicieron? Y ¿Cómo bueno, fue ese proceso de votar a Massa? es difícil de explicar No sé, a mí y de también me pasó. contabilizar, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, con la cantidad de votos, uno también se da cuenta de que la figura de Sergio Massa también fue un poco más de lo mismo en términos de lo que quería la gente, evidentemente, porque por eso votó a Milei en el balotaje con esa cantidad de votos. Sí, ahora cuando tal vez esto se torna como una charla de café, ¿no? Pero así es la política. Digo, cuando hay gente, compañeros, ¿no? Y compañeras que dicen, otra vez se volvió a equivocar Cristina, ¿no? Primero eligió a Alberto, ahora eligió a Massa. ¿Vos creés que se equivocó realmente? Y bueno, lo que pasa es que con el diario del lunes cualquiera opina, Claro, ¿no? porque está bien, había otros referentes. Pero son estrategias y puede salir mejor o puede salir peor, ¿no? Claro. A veces Puede fallar, puede decía fallar. Tuzán. Para mí Cristina es una referenta muy copada, muy... Sí, yo la verdad que la respeto mucho. Por supuesto que como ser humano y como persona, y esto un poco lo intentamos poner nosotros como Patria Grande sobre la mesa, la mirada humana en general de la vida, ¿no? Por supuesto que habrán intereses políticos y de poder y etcétera, pero no podemos negar todo lo que hizo la compañera, ¿no? Entonces, como te digo, es fácil criticar con el diario del lunes, Claro. y no es fácil tomar una decisión para 47 millones de personas, ¿no? No, ahora yo digo, ¿no? Es como casi increíble después de haber sido 2 veces presidenta, de haber perdido a su esposo y compañero, vicepresidenta, el intento de magnicidio y la mujer sigue peleando, Es tremendo. sigue
sigue siendo la mayor referente del espacio del campo nacional y popular. Digo, con todas las críticas que uno le puede hacer desde adentro y desde la oposición, ¿no? De hecho, la matan a ella porque es justamente la referente más importante. Entonces, le pegan todo el tiempo por este motivo justamente. Y hablando del intento de magnicidio también, nosotros venimos también conversando mucho y poniendo sobre la mesa la situación del discurso de odio. Claro. Que genera hechos como el intento de magnicidio, ¿no? Que da lugar desde el Estado, que debería ser quien pone las reglas, por decirlo de alguna manera, y da lugar a un montón de momentos y de discursos de violencia que después realmente terminan siendo hechos concretos. No sé, pienso también incluso la cuestión de género, ¿no? Que la semana pasada leía que en una semana desaparecieron 3 pibas en Salta, la desaparición de Loan y que después se denunció la desaparición de otro niño, el femicidio de Córdoba, el femicidio de acá de Jujuy, y el femicidio de Barracas, de las pibas por ser lesbianas. Triple femicidio. Exactamente. Entonces, ¿qué se dice lesbicidio? Lesbicidio, sí. Nada, habilita a todas estas cosas y además también la crisis generalizada nos pone a todos y a todas en una situación de nervios o de tensión, digamos, que cualquier cosita que uno a veces dice explota todo, estamos como más susceptibles, más sensibles, y nosotros creemos que estos son los momentos en los que más tenemos que generar. Primero, el encuentro personal, más allá de la virtualidad y de todo, que creemos que el abrazo de un compañero, de una compañera, vale más que una llamada por teléfono, de poder encontrarse. Sí. Creo que hay que volver a darle valor a eso. Si bien después de la pandemia nos quedó como herramienta un montón de cosas de la virtualidad, no tenemos que dejar de encontrarnos en los espacios, de seguir saliendo en el momentito que podamos, un ratito, incluso encontrarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, para hacer ese recargo de energía y poder salir, porque no somos máquinas, porque en algún momento nos hace mal toda esa tensión y esa cuestión de estar todo el tiempo en la discusión, en la pelea, ¿no? Y poder tener nada como momentos alegres en la militancia y en la casa es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, Daniela, te agradezco muchísimo esta visita, la verdad, en la Milanesa. Y bueno, no sé si querés dar un mensaje final. Bueno, primero muchas gracias por el espacio, que son súper importantes para poder poner nuestras ideas, nuestros pensamientos y poder discutir desde otras perspectivas la política. Y el mensaje es poder construir una Argentina más humana, en donde podamos tener en cuenta al otro o a la otra. Tenemos que correr el individualismo del medio y poder pensar en tener más solidaridad con los demás. Y te tiro un chivo antes de irme. Tírame un chivo, Dani. ¿Sabés que estamos haciendo una colecta para las personas en situación de calle? Bien. Mira, te voy a mostrar una fotito. La de Juan con Cristina. Te tiro un chivo que, bueno, estamos juntando abrigo, ropa, comida perecedera y no perecedera por ahí para poder juntar, para hacer una hollada en los barrios populares y sobre todo para las personas en situación de calle. Juntamos ropa para niños y adultos, abrigos, calzado, frazadas, medias, elementos de higiene, alimentos no perecederos y bebidas. Y tenemos 2 puntos para recibir en San Salvador de Jujuy. Maipú 550, entre Güemes y Salta, y en la calle Alberdi 84. La propuesta es hacer una jornada, así que les paso un número de teléfono también para que se puedan contactar.
Sí. Para las donaciones es 388-5211-845. 3885-211-845. ¿Así es? Así es. Bien. Y bueno, invitar también a quienes tengan ganas de sumarse a Militar Patria Grande, a Militar Argentina Humana y a organizar las ollas populares y los espacios para las personas en situación de calle, bienvenidos y bienvenidas sean.